Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jim Ferrer Valero! Se oyó una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nace una fuerza muy grande, una corriente llamada Marca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Frailet Padilla Escipán, Santiago Padilla Escipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca.
Muy buenos días amigos, bienvenidos a la segunda edición del año 2022 de Promarca Radio y Televisión Educativa. Mi nombre es José Gamarra Muñoz y los acompaño una semana más en este programa que es una producción de Promarca Asociación Civil con fines netamente culturales y educativos. Imanoya tajke kayanki hoje panikuna marca mayikuna noqapa juteja José Gamarra Muñozmi aliapa kuchikullami qamkunawam ke programansik-choqa tsenomi kanan qallarishun programansikuan. Nuevamente les doy la bienvenida. El día de hoy conversaremos sobre una temática muy importante que vendría a ser los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Para ello estaremos conectados en breve con el señor Daniel Cabana Valverde, quien es presidente de la Organización Regional de los Pueblos Quechuas de Ancash. Este enlace será dentro de unos minutos. Asimismo, los invitamos, como todas las semanas, a compartir esta transmisión para que este contenido pueda llegar a muchas más personas y asimismo también comentar, dejarnos sus apreciaciones porque estamos en vivo. Son las 11:12 de la mañana, estamos en vivo desde la ciudad de Lima y bueno, estamos reunidos una vez más en torno a nuestra cultura peruana. Recuerden por favor compartir, comentar esa transmisión para poder llegar a muchas más personas. Igualmente cualquier aporte que ustedes quieran dejarnos a través de la caja de comentarios, ustedes pueden hacerlo con toda la apertura del mundo. Por favor, producción, me pones las barras de los auspiciadores, por favor, para ir un poco mencionando a quienes se han sumado este 2022. Tenemos, por ejemplo, el primer auspiciador, que vendría a ser Perú a 1000, agencia de viajes, a quienes pueden contactarlos al número 969-298-803 o también al 978-206-453. Perú a 1000, muchas gracias, Perú a 1000, agencia de viajes. El siguiente, por favor, producción, que vendría a ser RIE, Arquitectura e Ingeniería, de nuestro amigo Ray Enríquez Gamarra, a quien puedes contactarlo al número 913-137-846. Muchas gracias. Igualmente el siguiente auspiciador, Construcciones Castillo, de Aldrin Castillo Ferrer, al número 980-190-728. Y finalmente a Corporación Motor Show, a quienes pueden contactarlos al número 998-400-989. Muchísimas gracias a estos 4 auspiciadores, estas 4 marcas que se han unido ese 2022 y forman parte de Promarca Radio y Televisión Educativa, que llega a ustedes todas las semanas a través de nuestra página de Facebook. Así que vamos a pasar a una primera canción que se llama Cinco Flores, composición del señor Emilio Ríos en la voz de Julia Campoblanco. Al retornar estaremos ya con nuestra entrevista del día. Vamos, producción. Saludo y felicito el trabajo extraordinario de la intercontinental Mona Lisa Julia Campoblanco. 5 flores necesito para pronunciar tu nombre. Azucena, Margarita, Rosa, Clavel y Jazmín. 5 flores que yo tuve, todititas se han marchitado. Ya no tengo 5 flores, solo tengo tu amorcito. Son canciones que están patentadas en tu corazón, con la voz inigualable y el estilo singular de Julia Campoblanco. 5 flores que yo tuve, todititas se han marchitado. Ya no tengo 5 flores, solo tengo tu amorcito. De tus ojos y los míos formaremos un retrato, de los tuyos por ingrato y los míos por humilde. Baila cholito, baila nomás, goza cholito, goza nomás. La vida has hecho para gozar.
es una sola. Emilio Ríos, nos vamos a Checras, Puñún, Churín, Chinchín, Ollón. Esta puentecita, baila, baila, baila. Bernabé Acosta y esposa, Rosa Arce. Y Boyuli, producciones musicales. Alegrando corazones. ¡Eso! Así. Otra más. Zapateadito. Eso qué bonito. Muy bien, estamos de retorno con nuestro programa y vamos a dar inicio a nuestra entrevista del día de hoy. Estamos enlazados con el señor Daniel Cabana Valverde, quien, como les comentaba, es presidente de la Organización Regional de los Pueblos Quechuas de Ancash y asimismo también es traductor e intérprete de la Fiscalía de Ancash. Muy buenos días, Daniel. Imanoya Tajquecanqui. Aló. Daniel, muy buenos días. Buenos días, hermano José. Yo desde Huaraz, Ancash, mis saludos cordiales. Y ya me llamqueca, canan koya, allapa alale kuyan, allapa malale kun, que alalatingi, chocawan yapan nuna kuna kashikayan. Muchas gracias, José, por la invitación. Bueno, hoy día en la mañana, desde hace 2-3 días atrás, aquí en Huaraz, en Ancash, venimos pues sufriendo el tema del friaje, ¿no? Está demasiado frío allá para Malaleco. Gracias por la invitación, José. Muchas gracias. Daniel, por habernos aceptado esta invitación nuevamente de Promarca Asociación Civil. Daniel fue jurado del concurso Quechuata Parlar organizado por Delaine Fabián hace algunos meses y precisamente desde entonces siempre mantuvimos el contacto y él siempre nos envía novedades respecto a los avances del trabajo de difusión y defensa de nuestra lengua quechua. Daniel, justamente el día de hoy, como conversábamos anteriormente, vamos a un poco a dialogar respecto a los derechos de los pueblos indígenas originarios, que sabemos que en nuestro país es un tema que, bueno, no tiene tanta antigüedad, digamos, al respecto. Vamos a un poco conversar sobre ello y que nos cuentes de repente a partir de tu experiencia como intérprete, como traductor, con los pueblos quechuas de Ancash y también dentro de la organización, un poco más o menos quiénes podrían o quiénes son considerados pueblos indígenas originarios. Bueno, los pueblos indígenas o originarios son considerados pues los que tienen un origen en un país o una región, ¿no? Y que son descendientes de los pueblos antes la llegada de los españoles, en este caso antes de la colonización. Por supuesto que ellos tienen una característica cultural y social propios, ¿no? De su cultura, de su costumbre, de su raza, de su medicina ancestral, de sus usos, de sus mitos y leyendas, ¿no? Ellos son los considerados como pueblos indígenas o como pueblos originarios. Muy bien, Rubén, perdón, disculpa Daniel, acá producción, por favor, el audio está un poco fallando aquí en el estudio. Entonces, respecto a lo que nos comentabas, Daniel, ¿con cuántos pueblos originarios de repente contamos en el país, en nuestro Perú, y cuáles son los más resaltantes? Bueno, actualidad en Perú existen 55
pueblos originarios o indígenas, de los cuales 4 son andinos y 55 son amazónicos, haciendo un total que digamos 4,5 millones de las personas que hablan su lengua originaria o indígena. Bueno, ellos están organizados principalmente pues en las comunidades campesinas, en las comunidades nativas, ¿no? Está también, asimismo podemos decir, de que a la fecha se han identificado 48 lenguas indígenas u originarias, de las cuales pues la más hablada es el quechua, después viene el aymara, el ashaninka, el ahuajún, el quichiro, ¿no? Ellos son los lenguas originarios que actualmente son pues lenguas que mayormente se hablan en nuestro Perú y en otros lugares también, ¿no? En cuanto a los pueblos indígenas más resaltantes, ahí mismo también tenemos los ashaninkas, los ahuajún, ¿no? Ellos representan con un número mayor en esta comunidad amazónica, ¿no? Y ellos pues consideran de que su lengua originaria deben ser respetados y lo mismo esperamos nosotros como quechuas andinos, como pueblos andinos también, que nuestra lengua originaria sean respetados en todas las entidades del Estado. En nuestro país, principalmente en la zona de la selva, y si hablamos de nuestra región de Ancash, ¿qué pueblo o qué pueblos originarios están presentes hoy en día? Mira, hablando en nuestra región Ancash, tenemos, tenemos aproximadamente de los 32 comunidades campesinas que son considerados como pueblos originarios, como pueblos andinos en este caso, ¿no? Y le comentaré, José, que la lengua aún está vigente, ¿no? En esta parte de Ancash, que es el quechua. Y es una de las lenguas que se habla, ¿no? En todo Ancash, pero ahora ya considerado como quechua central. Usted muy bien sabe que el quechua central está conformado por Junín, está conformado por Pasco, está conformado por Ancash mismo, está conformado por Huánuco y por La Libertad, y asimismo también por las provincias de Lima, ¿no? Entonces, todavía está vigente en nuestro quechua, ¿no? Pero también decir de que anteriormente había una quechua que se llamaba Culi, pero esto ha desaparecido, ¿no? Existía mucho antes, ¿no? Pero actualmente ya no se habla el idioma Culi, pero según los lingüistas, según los investigadores, nos dicen de que algunas palabras de Culi, ¿no? Se habla también el quechua. Sabemos que desde a mediados del siglo XX, este idioma que es Culi se ha desaparecido. ¿Qué zonas geográficas se hablaban, ¿no? Más o menos, de repente, alguna noción que tengamos al respecto. Por ejemplo, el Culi hablaban los de Coromo, los de Payasca, ¿no? Los de Payasca. Y también de repente podemos un poco mencionar también de que en Ancash tenemos los variantes también, ¿no? Tenemos el variante ancashino, tenemos, el variante Calipani-Huaylas, tenemos variante Calipani-Ponchucos, tenemos variante también vertientes, tenemos también variante polonés, ¿no?
y, y ellos son considerados pues, como subvariantes. Es así de que, por ejemplo, nosotros aquí en Huaraz, variante huaracino, decimos, por ejemplo, Yuya, Uli se dice mentir, pero los de Callejón de Conchucos dicen Yuya Kunki, ¿no? Eres un mentiroso. Pero también cuando he viajado, José, por la zona de Pasco, Cerro de Pasco, tengo familiares también que son de Pasco, entonces conversábamos y me decían Casqui, y Casqui para ellos es mentir. Y yo no entendía, ¿no? Casqui, pero ¿qué me estás diciendo? Decían. Y ahí me explicó que Casqui era la palabra mentir. Y por ejemplo, en Callejón de Guaylas, específicamente en en Caraz, ellos tener hambre dicen por Wixana, nosotros decimos Mayaca. Pero también este Wixana he escuchado también allá en Pasco, ¿no? En Cerro de Pasco. Entonces, hay palabras de diferentes lugares que nosotros también como ancashino lo hablamos. Y hay palabras que no lo entendemos, pero sin embargo, ahora con este tema de la conformación o la unificación del quechua, ya estamos tomándolo como sinónimos. Por ejemplo, decir, nosotros aquí en Ancash decimos Peca, la cabeza, Huánuco dice Uma, la cabeza, ¿no? Y cuando conversamos con los alumnos, con los profesores, ya estamos considerando como sinónimos a las palabras. No debemos perder esas palabras, más bien debemos ir uniendo, rescatando esas palabras, ¿no? Que si bien es cierto, actualmente en Ancash solamente se habla, aparte del castellano, el quechua, pero también, como nos decía, se hablaba la lengua cuye, y asimismo dentro del quechua hay una diversidad de variantes, lo cual no solamente sabemos que es de forma lingüística, sino también un pueblo es muy distinto al otro. De repente, pueblos como Marca, de repente Guayapampa, Cajacay, que están cerca, pueden tener similitudes, pero si los comparamos con la zona de los Conchucos es muy distinto, algo que no se ve en otras regiones. Otras regiones son más uniformes, son más idénticas, pero en el caso de Ancash no, y es bueno que lo tengamos en cuenta al momento de repente de comenzar a valorar una cultura, ¿no? o culturas, mejor dicho, en el caso de nuestro departamento de Ancash. Daniel, vamos a ver un video que, bueno, es producción de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, que nos muestran un poco sobre los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, lo que tú nos comentabas al inicio, por qué estos pueblos se les considera como tal. Y bueno, vamos de repente a profundizar a través de este video un poquito más qué podemos resaltar de estos pueblos. Vamos, por favor, producción. ¿Qué son los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios? Los conocimientos tradicionales son integrales, pues abarcan todos los elementos naturales, culturales y aspectos de la vida de los pueblos indígenas u originarios, de naturaleza colectiva y dinámica, vinculados a sus valores culturales, espirituales y normas tradicionales, transmitidos de generación en generación, reconocidos por ellos como parte de su historia e identidad. Los conocimientos tradicionales se manifiestan, por ejemplo, en las técnicas para leer el tiempo, recetas culinarias, en las propiedades y usos de plantas, técnicas de cultivo y conservación de semillas, técnicas de caza y desarrollo de aparejos para la pesca, técnicas de construcción con materiales provenientes de la biodiversidad, prácticas y técnicas agrícolas, y formas de gestionar y organizar el bosque y los paisajes, entre otras.
¿Cuál es la importancia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios? La importancia de los conocimientos tradicionales es reconocida por ser parte esencial de la identidad cultural de los pueblos indígenas u originarios. También son imprescindibles por su enorme contribución a la conservación, al uso sostenible de la biodiversidad y a la economía. La valoración de los conocimientos tradicionales forma parte de los derechos de los pueblos originarios. ¿Cuáles son las características de los conocimientos tradicionales? Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios forman parte de su visión holística del mundo y están enraizados en sus territorios, formas de organización social y espiritualidad. Infunden por ello un sentimiento de pertenencia y continuidad, creando un vínculo entre presente y pasado, contribuyendo así a la cohesión social. Asimismo, son eminentemente colectivos y son reconocidos por los mismos pueblos indígenas u originarios como parte de su memoria e identidad. ¿Qué es la salvaguardia de los conocimientos tradicionales? Se define como salvaguardia de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios a todas aquellas medidas que se realizan para contribuir a la transmisión de los mismos, de una generación a otra, garantizando su continuidad, vigencia y pertinencia. En ese sentido, la salvaguardia involucra la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, enseñanza y revitalización de los conocimientos tradicionales. ¿Cómo protegemos los conocimientos tradicionales? Existen mecanismos para proteger los conocimientos tradicionales, y estos son necesarios para salvaguardar todos los elementos que intervienen en la generación, transmisión y preservación de los mismos. Algunos esfuerzos de protección o preservación los podemos encontrar en medidas como base de datos, publicaciones y otros repositorios. Declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura. Registro de conocimientos colectivos a cargo del INDECOPI. Investigación a través de programas nacionales. Preservación de las lenguas indígenas. Educación intercultural bilingüe. Salud intercultural. Tierras y territorios. Uso de las tecnologías de la información y comunicación. Estamos de retorno y vamos ahora a mencionar a nuestro segundo auspiciador. Ellos son R&E Arquitectura e Ingeniería de Ray Enríquez Gamarra. Lo que ofrece principalmente esta marca son servicios en arquitectura e ingeniería, planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valoraciones, modelado en 3D, asimismo trámites en gestión como la subdivisión, quizás la independización, el plan de contingencia para INDECI, licencia de construcción y acumulación, entre otros más. Pueden contactarlos al 913-137-846 y asimismo en sus redes sociales de Facebook e Instagram como R&E Arquitectura e Ingeniería. Muchas gracias a nuestro segundo auspiciador por haberse sumado este 2022 a nuestro programa. Daniel, estamos de retorno con nuestra entrevista. Si bien es cierto, la labor de más o menos defensa de los derechos de los pueblos originarios es tarea de todos, ¿quiénes serían los principales actores involucrados en el mismo? Pero antes, disculpa que me haya pasado la pregunta anterior, ¿en qué consistirían los derechos de los pueblos indígenas originarios? Los derechos lingüísticos de los pueblos originarios es garantizar y respetar el uso de los derechos, tanto privado y público, ¿no? De repente podemos mencionar algunos derechos lingüísticos de los pueblos originarios.
tenemos, por ejemplo, derecho a no ser maltratado ni rechazado por usar una lengua distinta al castellano, sea en un espacio público o privado. Otro derecho es derecho a usar nuestro propio idioma ante cualquier autoridad, organismo o instancias estatales, con participación de un intérprete, ¿no? Tenemos también derecho a gozar y disponer los medios de traducción que garanticen el ejercicio de nuestros derechos en todo el ámbito. Derecho a mantener y desarrollar nuestra lengua y tradiciones, cultura de nuestro pueblo. Derecho a preservar y a usar los nombres tradicionales en lengua indígena original. También tenemos otro derecho, usar la lengua en los públicos como paredes, ambientes administrativos en forma de señalización lingüística. Podemos de repente que en cualquier institución del Estado tenga los señales éticas en nuestra lengua original. Sí se ve en algunas instituciones como el Ministerio de Cultura, ¿no?, que ya tiene en los dos idiomas, incluso en algunos espacios he visto de que están en 3 idiomas. Por ejemplo, el Chavín de Huántar, que es la zona arqueológica, está en los 3 idiomas, los señales éticas, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar identificados, ¿no?, con nuestros derechos, debemos conocer nuestros derechos que no sean vulnerados, los derechos lingüísticos, no solamente en educación. Tenemos que estar, que nuestro derecho lingüístico también esté en salud, en justicia y en todas las entidades, pienso en todos los servicios públicos, ¿no? Entonces, yo creo que todos debemos tener ese compromiso para poder trabajar desde donde nosotros nos encontramos. El Estado nos proporciona de herramientas, de normas regionales, tenemos ese compromiso. Los pueblos originarios no vamos a fortalecer, ¿no?, los derechos lingüísticos de nuestros hermanos y hermanas quechohablantes. Hablábamos también hace unos días respecto al oficio múltiple número 002-2022 Minedu WMGP Dijeibira. ¿En qué consiste este oficio múltiple y de qué forma, de acuerdo a la posición de OREPCA, atenta los derechos de los estudiantes quechuas o de otros pueblos originarios, y por qué consideran que sucede ello? Bueno, hemos analizado este oficio, estimado José, en el cual hemos encontrado que la educación intercultural bilingüe lo quieren excluir. Eso significa que un trabajo desde hace 20 años con los maestros, con las comunidades campesinas, ¿no?, con los padres de familia, comprometidos con estas buenas prácticas, ¿no?, y hacer que una educación sea una educación intercultural bilingüe, ¿no? Por esa razón es lo que nosotros nos hemos pronunciado y ustedes muy bien saben que no solamente nosotros, a nivel nacional somos
varias organizaciones, varios colectivos que son defensores de los derechos lingüísticos, de nuestra lengua y cultura. Todos ellos también se han sumado en este pronunciamiento y hemos levantado nuestra voz de protesta mediante este pronunciamiento y han hecho pues que este oficio sea pues prácticamente modificado porque con este oficio nos estarían, como vuelvo a decir, excluyendo de una educación, ¿no? Un poco para hacer el contexto en el caso de nuestro departamento de Ancash, ¿de qué forma se ha venido implementando la educación intercultural bilingüe en nuestra región? Mire, es una estrategia que viene realizando para su implementación y mejorar, yo pienso, la designación de los maestros, ¿no?, a las escuelas con estudios de una educación intercultural bilingüe, ¿no?, que no solo hable un solo idioma, que digamos, que sean docentes bilingües, ¿no? Bueno, en Ancash los maestros están siendo pues capacitados, hay institutos pedagógicos también que están formando a maestros y maestras de educación intercultural bilingüe. Tenemos la universidad también que está formando maestros también. Yungay mismo, uno de los pedagógicos de Yungay también está formando maestros, ¿no? Yo creo que los centros de capacitaciones con los UGERES y el gobierno regional, ¿no?, debemos seguir fortaleciendo este trabajo que vienen haciendo pues, desde los UGERES, desde las instituciones educativas. Y le diré de que hay mucho que trabajar, José, y aquí nosotros debemos también convocar a los líderes y a las lideresas de las comunidades campesinas, a los lideresas de los pueblos indígenas para su implementación, ¿no? Y así saber de repente con exactitud qué instituciones educativas deben ser considerados en I y B, ¿no? Entonces, y aquí también juega un papel muy importante los padres de familia, pero les diré que sin embargo hay padres y hay directores, funcionarios, ¿no?, que se oponen a la implementación de esta educación intercultural. Pienso yo de que desde el Ministerio de Educación, como un ente rector, debe trabajar juntamente con INEI y deben realizar pues un censo para tener una base de datos de quiénes o cuáles son las instituciones que deben tener no deben estar dentro de educación intercultural, ¿no? Un tipo de registro, todo un tipo de un sistema que nos permite un poco saber también qué criterios seguir para el momento de incluir a estos centros educativos, que la mayoría de pueblos de Ancash considero que lo podrían cumplir, lo podrían lograr. En el caso de Marca, por ejemplo, en Marca el quechua es la lengua materna del pueblo, si bien es cierto ya no lo hablan los niños, lo entienden algunos, pero el quechua aún está presente. Daniel, tengo algunas preguntas, bueno, comentarios más que nada en el Facebook antes que nos des el mensaje final. Tenemos una pregunta: ¿quiénes son los integrantes de OREPCA principalmente? ¿Y qué requisitos se solicitan para ser parte del mismo? Bueno, los integrantes son miembros de la Organización Regional de los Pueblos Quechuas de Ancash, OREPCA. Están todos los profesionales,
están los abogados, están los médicos, están los técnicos, todo tipo de profesionales, también los maestros y maestras. Para ser parte de esta organización regional de los pueblos quechuas de Ancash, solamente uno de los requisitos es identificarte con tu lengua y cultura. Así no hables nuestra lengua originaria, pero te identificas con nuestra lengua originaria, están siendo integrados a esta organización y son bienvenidos, ¿no? Entonces aquí no hay de que usted no habla el idioma quechua, por lo tanto no pertenece a esta organización. Todos están llamados y ser parte de esta organización. Actualmente somos 45 miembros. Bueno, hemos tomado ya la iniciativa de este año y está dentro de nuestro plan también incorporar más miembros de mesa, miembros para que pertenezcan a OREC. Y también tenemos lingüistas, así que tenemos todo tipo de profesionales, como menciono. Tenemos lingüistas, tenemos antropólogos, investigadores, todo, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es el doctor Félix Julca, ¿no? Uno de los lingüistas, PhD en lingüista, él es también abogado, actualmente regidor de Huaraz, y él también comprometido a trabajar con nuestra organización, y también es docente en la Universidad Nacional Santiago Antonio Mayor. Es así de que no hay muchos requisitos, estimado amigo José, solamente es identificarse con nuestra lengua y cultura. Así no sabes hablar, pero así que invitamos también a todos los hermanos y hermanas que quieren participar y ser parte de esta organización. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos conectado, por haberte conectado el día de hoy con nosotros. Por favor, en un minuto, un mensaje de reflexión final en nuestra lengua quechua, que ya está por cortarnos la conexión de Zoom. Bien, Huauquicuna, Panicuna, Yapayequicuna, Wan, Canan, Toparir Honce, Caruyapitapis, Internet o virtual Nishanwan, Camconapis, Amapenca Cuyetsu, Quechuancita Parlarni, Meta Ewayan Requichopes, o Mecho Kekayan Requichopes, Parle Quechuancita. Quechuancitam, Camcunawan, Nocacunawan, Japan, Winatishun. Seno Winatirmi, Quechuancita, Ayapa, Actayatishun, Sinoca, Ushacancam, Wanuncam, Amawano Tishun, Quechuancita. Hermanos y hermanas, todos estamos comprometidos. Nosotros, ustedes, yo, todos estamos comprometidos. Seguir difundiendo nuestra lengua originaria. Hablemos donde vayamos, donde estemos. No nos olvidemos de nuestros países, de nuestra lengua. Yo me siento bien orgulloso de ser quechua hablante. Muchas gracias, José, gracias. A ti, Daniel, muchísimas gracias. Nos encontramos muy pronto igualmente, de repente, para hablar sobre nuestro quechua. Eguaya. Eguaye. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Paila. Bien, amigos, continuamos ahora con nuestro programa. Tenemos ahora un segundo tema que se llama Despachadora, en la voz de El Cofre de Oro. Vamos, por favor, a escuchar este bonito tema tradicional de nuestro departamento de Ancash. Voy mañana, abre tu puerta para despedirme, dejarte dejo no para
Qué bonito tema, ¿verdad? Tanto en castellano como en quechua, que fue en realidad trabajado por esta agrupación de cantantes ancachinos, cantantes e intérpretes también que se juntaron para un poco revivir muchos temas antiguos como este que se llama Despachadora. Los pueden buscar en YouTube, están casi todos los videos y verdad van a disfrutarlos bastante. Iniciamos ahora con nuestra secuencia de quechua y hemos hablado sobre los pueblos originarios, sobre sus derechos lingüísticos, educativos. Y ahora hemos preparado una secuencia muy bonita de quechua Amkantsik. Vamos a recordar brevemente, por favor, producción, antes de empezar con la clase de hoy. Tenemos un video corto de un canto en quechua desde el anexo marquino de Pácar. Vamos a escucharlo. Pretenciosa que el nicho, orgullosa que el nicho. Que presa chushi, clavirta planterja, zeta hierba, zeta hueta curcur, para mancara. Calle yacapín pasarilla, siento yacapín pasarilla, zeta tu mamá que pequini, guaguare curcharuniman. Calle yacapín pasarilla. Ellas son las señoras Teodora Cubillas y Dora Méndez, quienes nos recibieron en agosto allá en el anexo de Pácar, y volveremos muy pronto también por allá para nuevamente de repente cantar un poquito más en nuestra lengua quechua y pues traerles aquí hasta nuestro programa para que ustedes puedan deleitarse con la dulzura que tiene nuestro idioma y el contenido, como conversado con el invitado que tenemos la próxima semana en el quechua, todo fluye. Así que también hablaremos con él en nuestro quechua porque él también es quechua hablante, así que esto será la próxima semana. Iniciamos ahora sí con la clase del día de hoy. Una clase sencillísima, muy bonita, que es fácil usar en realidad. Ustedes saben que siempre trabajamos con el quechua central Ancash-Huaylas. Es un libro que tenemos como referencia, Gramática Quechua Central Ancash-Huaylas de Gary J. Parker. Sufijos. Recordábamos que los sufijos son una pequeña palabra que se le adjunta a una palabra principal y el significado cambia, porque cada sufijo tiene un significado. Por ejemplo, cuánto, cuántas. En el castellano le aumentamos el sufijo s y ya se convirtió en plural. En el quechua es similar. El uso, ¿no? Cada sufijo es distinto. Tenemos el sufijo uan y el sufijo pis o pish. Pish o pis, el significado es el mismo, pero se pronuncia de una u otra manera dependiendo la zona geográfica de la que se habla. Vamos a descubrirlo el día de hoy. Producción, siguiente lámina, por favor. Tenemos el sufijo wan. Se traduce como con o y. Indica acompañamiento y además señala la coordinación de frases nominales, traduciéndose como y. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que indica la relación entre dos sujetos, entre dos actores respecto a una acción, ¿no? Pero lo más sencillo que podemos decir sobre wan es que significa con o y. No hay algo más fácil que ello. Por ejemplo, tenemos Michiwan, alco, el gato y el perro. Imano kashkitan ruranki, ¿cómo haces la sopa? Kachiwan, con sal, ¿no? Por ejemplo, kachi es sal y si aumentamos el wan, quiere decir con sal. Facilísimo, ¿verdad? No hay nada más fácil que ello. Mishkiwan, con azúcar. Tenemos también allí Nokhawan, conmigo, con José. Hamwan, contigo. Nokakunawan, con nosotros. O sea, lo que tenemos que hacer es solamente aumentar el wan al final y ya está el con incluido allí. Pasamos por favor a los ejemplos. Tenemos algunas oraciones. Hanwam huk fututan muna. Quiero una foto contigo, por favor, ¿no?
Ham, Wam. Ham es tú, Wan contigo. Huk rumiwan mankataun pakerkan. Rompió la olla con una piedra. Rumi, recuerden que es piedra. Rumi, Wan con Huk es número uno, con una piedra. Manka significa olla. Y bueno, el verbo paki significa romper. Así que rompió la olla con una piedra. Rumi wan. Wakelia wan mi taco. O taco, también se pronuncia así. Solo vivo con mis hermanos. No tengo papá, por ejemplo, no tengo mamá, no tengo abuelos. Solamente vivo con mis hermanitos en casa, ¿no? Wakelia wan mi taco. Es un ejemplo, ojo ahí. Pasamos, por favor, a el siguiente. Warmiwam wambra chamushha. Warmiwam wambra chamushha. La mujer y el niño han llegado. Warmi quiere decir mujer. Wan se traduciría en este caso como i. Se escribe wangra en realidad, pero se pronuncia wambra. ¿Por qué no ponemos la B labial o la B? ¿Por qué? Porque en el quechua, en la escritura, no existe la B. Y bueno, ambos son entendibles, wangra o wambra, pero en el caso de marca se pronuncia como wambra. Pewan mamenin eweta yachayan. Ella y su mamá saben tejer. Son muy buenas artesanas, hacen muy buenos trabajos manuales. Entonces diríamos eso, ¿no? Pe es ella, pewan, ella, mamenin. Mame, mama es mamá, obviamente, y inin quiere decir lo que vendría a ser la posesión. Ella y su mamá saben tejer. Pero la idea es que ustedes entiendan el significado de wan, solamente eso. Siguiente, por favor, producción. Es un sufijo incluso más fácil. Pish o pis. Pis en gran parte de Ancash y otras zonas de extensión del quechua central, como Cajatambo, Huánuco, Pasco, Junín. Incluso, conversando con amigos cusqueños, ellos también, algunas zonas utilizan el pis. Otras utilizan el pas, que se usa en Ayacucho, por ejemplo. Varía en Cusco, pero en gran parte de Ancash se dice pis. Pero en Marca y zonas aledañas de las vertientes se pronuncia pish. Pish. Probablemente sea la forma más antigua que hay de este sufijo, si hablamos de los quechuas en general, o que sea una costumbre de esta zona de las vertientes por todas las eses pronunciarlas como una sha. Por ejemplo, en Marca también no se dice auquis, se dice auquish. Entonces probablemente sea una forma propia de hablar de esta zona. Esto no lo dicen los libros, por ejemplo. En los libros, el libro que trabajamos solamente menciona el sufijo pis. No dice que en tal zona se utiliza como tal. No, sino esto se aprende escuchando. Pero aquí tenemos ya un poco más el trabajo realizado, ¿no? Pish en Marca y zonas aledañas. ¿Y qué significa pis o pish? Como ustedes quieran utilizarlo, ambos son válidos. Se traduce como también o aún. Como el sufijo anterior, la misma forma de usarlo, pero con un diferente significado. Pis o pish. Vamos a quedarnos con pish porque recuerden que este programa es del distrito de Marca en la provincia de Recuay, región Ancash, y pues veremos los ejemplos a continuación partiendo de pish. Pasamos, por favor, producción. Cuscumán pish ehuayanja. También irán a Cusco. Cuscomán quiere decir hacia Cusco. Pish, Cuscomán pish, también a Cusco. Ehuayanja quiere decir irán, ellos. Hakakashkitapish, mikorja. También comí un hakakashki, plato típico marquino. ¿Por qué entre hakakashki y pish hay un ta? Ese ta se utiliza para direccionar la acción. Yo comí, está bien, pero ¿cómo indico que comí el hakakashki? A través del ta. Y el pish, bueno, que también comí un hakakashki. Puedo haber comido panes, quesos, pero también comí un hakakashki. Por eso es que empleamos el pish. Zeta pish munankiku, ¿también quieres eso? ¿No? Zeta pish, zeta es eso,
Z-Pish también eso. Munanki, ¿quieres? Y el Q es para hacer pregunta. Z-Pish, Munanki, Q. Recuerden que la idea no es que se aprendan todos los sufijos, es solamente para contextualizar. El Pish es lo que tenemos que tener como prioridad en este momento. Así que hemos aprendido hoy la forma de cómo utilizar los sufijos wan, que se traduce como con, y pish, que se traduce como también. Muchas gracias, producción, por proyectarnos nuestra secuencia de Quechua Amcancic del día de hoy. Y veremos nuevamente información en lengua originaria sobre la vacunación, que es muy importante en plena tercera ola de contagios del COVID-19. Por favor, escuchemos, amigos quechua hablantes, y un poco iremos traduciendo después del mismo. Coronavirus pa vacuna kuna allí kukaya. Coronavirus yok kashakarga allí ku vacuna kusha. Vacuna kurir mascarilla ta inshishagrako. Vacuna kuripti coronavirus tarimangmangrako. Ama mansakushunzu vacuna kunaja ajim kayan. Tapa mansikni mana lastima churakanapaq mana wanunapaq. Coronavirus yok kashakarpis vacunakunekim yape muyakikunkimanmi. Yarpe vacunakurir mascarilla taminshineki, makikitan pajaneki, manam nunakunapa nopanman witinekitsu. Tapaki mana muyakunekipa, tujiki aye qashiapaq tapakita yachakunqanyaq. Pero nintzikrekurmi rikrata chura, noja coronavirus paq vacunatam churaku. Bueno, lo que nos comentaba el Ministerio de Cultura a través de este video principalmente son los beneficios, verdades y mentiras respecto a las vacunas. Las vacunas, como decía el video, no causan ningún efecto secundario letal. Hay efectos secundarios leves que de repente muchos de nosotros lo hemos pasado, pero que son normales en este tipo de vacunas, que son de emergencia, cuya función principal es prevenir la gravedad de la enfermedad o, en el peor de los casos, la muerte. No es evitar el contagio, es algo que lo sabemos desde el inicio. La vacuna va a hacer que no agraves frente a este virus. Te va a evitar llegar a una cama UCI, que te entuben o que fallezcas. Sino de repente te va a dar como una gripe leve, sencilla, suave, que de repente ni lo vas a sentir, ¿no? Pero de que te puedes contagiar, es algo que va a suceder. En el caso de las mentiras, lamentablemente hay una fuerte campaña de desinformación. No te ponen ningún chip, ojo ahí, no te ponen ningún chip, menos la vacuna va a hacer que de repente te contagies, porque es un virus inactivo en el caso de algunas vacunas. Entonces no te contagia, pero te puedes contagiar por el mismo virus. Entonces es importante tener en cuenta ello. Por favor, vacunémonos. Los que les toca su dosis de refuerzo, de repente no seamos parte de este grupo que lamentablemente no pudo vacunarse y falleció. Y las estadísticas, las cifras lo demuestran. Así que tenemos también un video muy bonito. Los invito a verlo, por favor. Es una secuencia del programa Kaweninzik, que quiere decir nuestro vivir. Este programa es parte de la estrategia Aprendo en Casa del Ministerio de Educación, en lo que vendría a ser educación intercultural bilingüe, que se emite todos los sábados desde las 10:30 de la mañana, o bueno, que se emitía el 2021. Justamente ellos hablaron en una oportunidad sobre los quechuas de Ancash, y vamos a conocer el día de hoy a Magdalena Urbano Rapray, de la comunidad de Antaoco, en el caserío de Pampamarca, distrito San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, en nuestro departamento de Ancash. Está netamente en quechua ancashino y con subtítulos en castellano. Vamos, producción, a conocer sobre esto. Así es. Antaoco marcatam regishun. Queja aweta yachaq Ancash nunakunapa marcanmi. Mama Magdalena, pita jaweta yachatsisushqayki? Yawakita yachikorqo
Esposo, viste, seguro, viste, pecunia, viste, agua y es que chona. Tacuje agua que te no voy a checar por señorita. Imakunatata hawayanki, imanota hawayanki. Mas acabado con la temperatura ya. Agua que carne, telecom, que te shumak agua kunta. Que memoria no que lisus. Hecho mi pasaran que diseñar capamanampa. Quieta, halunta, gemiar kudin, que diseño pamputin, utsupamurun. Ajá. Y taque to walking list ne con que hecho nam walking chon ujuring nin saque hugja japiang ujutsia que lisus man. Ilut, y que ilut tanam pasarat sin saque lisus man, hen utsumurun yar. Si tuku panawin pa ujutin sa hina tuku panawin miyar. Tuku panawin no cierjo. Mi señorita, que agua cuya no con quechua diario un trauja cuya de la arne cunacho. Ajá. Imakunatata seno awaneki pahashinki. Primero un capamana y lucuna. Audiana pagkamita que pungia kram na chohatong audina hecha prepara di audiri kur apayamo ang kuya ke telarman que jenura ke hetanam awaya yar pulinam que japan dushi arke 32 metros tanta ushariete kuna pitanam hira pakuria gorsa kunat imakunat. Wawe kikunatapis yachatsinki kuaweta. Yachayag ng sanidad hasta nakapitas mas na yachayag. Nawing ikeka. Ike murong na utsu pamurong ike ng puro utsu pamurong yan. Ike bolsa pa. Ike bolsa pa iwal mi. Utsu pamurong mi ke hondong ke ng packing. Ike na chonam ke monidero chonam markaran mi ke diseño para avarekan kamshutiko. Keka roju kekan ke roju nam avarekan tuku panawin ke diseño kan tuku panawin huti. Keka diseño panam hutiko pescado kun imani ke no pescado kun tawa mu yarko kan mi ke sona cho trucha kun mi awa yarko. ¿Y tú cupscan mío? Tú cupscan mi que zona con hecho. Utsu piscan mi roco. Así es. Esto ha sido lo que vendría a ser la secuencia de Quechua Mkansik del día de hoy. Hemos compartido bastante respecto a nuestra lengua originaria Quechua Ancash y no podemos dejar de mencionar a nuestro tercer auspiciador, Corporación Motor Show. Vamos a ver en pantalla la mención, por favor, producción, ya estamos por finalizar, muchísimas gracias. Corporación Motor Show tiene más de 15 años en el mercado. Somos importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas. Además, les cuento, como conversaba con Neder Sotosarria, quien lidera todo este equipo de Corporación Motor Show, están buscando distribuidores a nivel nacional. Y si cuentas con un capital, pues te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Como ven en pantalla, pueden contactarlos al número 998-400-989. Muchísimas gracias, Corporación Motor Show, por ser parte de Promarca RTV 2022. Igualmente, por favor, producción, veremos ahora el video mención del cuarto auspiciador, Perú a 1000, agencia de viajes. Lips locked on the sidewalk skyline. Giants and the catwalk
Muchísimas gracias a los auspiciadores que nos respaldan este 2022 en este mes de enero. Quisiera invitarlos, amigos, la próxima semana a la tercera edición del año 2022. Veremos en pantalla el flyer que hemos preparado para el siguiente programa. Por favor, producción, proyectamos. Así es, conversaremos sobre chacas, perlas de los conchucos, cultura y aventura. Para ello, contaremos con la presencia aquí en el estudio de nuestro amigo Edinson Blas Aguirre, quien es promotor del turismo en este distrito y además viene impulsando la página Chacas Perú, a quienes los invito a seguirlos. Chacas Perú, los encuentran así en Facebook principalmente, y vamos a hablar un poco respecto a la historia de este pueblo, un poco sobre sus tradiciones y sobre todo a los recursos naturales que posee esta jurisdicción en la provincia de Asunción, en nuestro departamento de Ancash. Sábado 22 de enero del 2022. Nuestro amigo Edinson viene en estos días desde Chacas y estará aquí, como siempre, en nuestras entrevistas presenciales aquí en el estudio para poder compartirnos sobre su distrito, el cual muy orgullosamente él viene difundiendo en los últimos meses. Así que muchísimas gracias, amigos, por haberse conectado el día de hoy en nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa. De esa manera finalizamos con esta edición. Esperamos que haya sido de su agrado, que hayamos aprendido un poco más respecto a nuestros pueblos indígenas u originarios. Y aquí con mi paya marquina les digo, nos vemos la próxima semana, Eguayá, y cerramos con un video de nuestra querida Marquinita, el tema ¿Cómo pudo suceder? Puño y letra de ella misma, Aurelia Samaritano Barrera, la Marquinita. Eguayá. 100% original. Nunca pude imaginar que este día llegaría. Jamás pude calcular el tiempo de tu cariño. ¿Cómo pudo suceder algo tan inaudito como es que amándote tanto ahora tú me desprecias? ¿Cómo pudo suceder algo tan inaudito como es que amándote tanto ahora tú me desprecias? No sé si mi corazón podrá soportar tanto. Siento que poquito a poco se va apagando mi vida. No lucharé contra ti, no tengo por qué hacerlo. Mi amor no tiene precio, menos como me pagas. No lucharé contra ti, no tengo por qué hacerlo. Mi amor no tiene precio, menos como me pagas. Todo llega, todo pasa, nada es eterno.